El sol golpeaba sin compasión la tierra agrietada del altiplano. Don Humberto, un campesino de casi 70 años, caminaba con paso lento entre los surcos secos de lo que alguna vez fue un campo fértil. Cada pisada levantaba un polvo fino que se le adhería a las botas rotas como un recordatorio de los años pasados, de las cosechas que ya no regresaban. Sus manos, curtidas por la faena y el tiempo, tocaban la tierra con la delicadeza de quien acaricia a un ser querido que ya no responde. En su rostro los surcos eran tan profundos como los del suelo. Había sembrado en esas tierras durante más de 4 décadas, primero con ilusión, luego con esfuerzo y últimamente solo con nostalgia. Don Humberto se había quedado solo. Su esposa, la dulce Lucía, había partido 5 inviernos atrás, llevada por una fiebre que ningún té de hierbas ni remedio humano logró frenar. Sus hijos, 2 muchachos y una niña, se marcharon a la ciudad con la promesa de volver, pero el tiempo los tragó como la tierra tragaba el agua de lluvia que ya no caía, no les guardaba rencor. ¿Qué podían hacer ellos aquí, donde ni el cielo se dignaba a mirar? Cada mañana se arrodillaba frente a una cruz de madera sencilla, clavada en medio del patio de tierra. No era una cruz comprada ni tallada con adorno. La había hecho con sus propias manos, el mismo día en que sepultaron a Lucía. A veces le hablaba bajito. Otras solo cerraba los ojos y dejaba que el viento le respondiera con su silencio. Esa tarde, como tantas otras, se sentó bajo el algarrobo, viejo del centro del campo. Las ramas ya no daban sombra como antes, pero aún le ofrecían consuelo. Observó el horizonte con los ojos apagados. Recordaba los días en que los surcos rebosaban de maíz dorado, cuando los niños corrían entre los cultivos y el olor del pan fresco llenaba su cocina. Ahora solo quedaban grietas, silencio y recuerdos. El viento, en vez de alivio, traía polvo. Las vacas ya no mugían, las gallinas habían dejado de poner. Solo quedaba una yegua vieja que lo miraba con ojos apagados. Desde un rincón del corral, don Humberto se acercó a ella y le acarició el cuello con una ternura silenciosa. «Perdóname, mi reina. Hice lo que pude», susurró, y se quedó un momento en ese gesto, como quien intenta pedir disculpas por el destino. Al caer la noche, volvió a su choza sin encender el fuego. La leña estaba húmeda y él no tenía fuerzas. Se recostó en su cama de paja con el corazón cansado. Miró el techo de barro y caña como quien mira una promesa que nunca se cumplió. Cerró los ojos. El silencio le pesaba más que el hambre. Entonces, por primera vez en muchos años, dejó que sus lágrimas se deslizaran. «Señor», dijo al aire sin fuerza en la voz, «¿por qué me dejaste solo? ¿Qué más debo hacer?». No hubo respuesta, solo el ulular del viento que pasaba por entre las rendijas. Pero en lo más profundo de su alma, muy dentro, como una brasa dormida, algo pareció encenderse. Una chispa, una pregunta sin forma, un susurro que decía, «Todavía no es el final». El amanecer siguiente llegó sin gloria. Un sol pálido apenas se colaba entre las nubes grises que parecían tan cansadas como la tierra misma. Don Humberto abrió los ojos con dificultad. No había dormido bien. Soñó con campos verdes que no recordaba haber visto en años y con una voz que no lograba identificar. Se levantó sin apuro, se colocó su camisa deshilachada y salió al patio con una taza vacía en la mano, como si buscara algo que llenar aunque supiera que no había nada. El viento soplaba con ese silbido largo que suele escucharse solo en los pueblos abandonados. El corral seguía vacío, salvo por la yegua que rumiaba la nada. A lo lejos, entre los montículos de tierra seca, una figura apareció caminando. Era un hombre mayor, más viejo incluso que don Humberto, vestido con ropas sencillas, polvorientas y un bastón tallado en madera oscura. No era habitual ver forasteros por allí.
La gente ya no viajaba por gusto, y menos aún por esos caminos secos. Humberto entrecerró los ojos, observando con recelo y extrañeza. El anciano avanzaba con paso firme, pero sin apuro, como si ya conociera el terreno. Cuando estuvo a pocos metros, levantó una mano y saludó con amabilidad. «Buen día, hermano», dijo con una voz serena, casi musical. «¿Cómo está el campo?» Don Humberto tardó en responder. Tragó saliva. Había pasado tanto tiempo sin hablar con otro ser humano que su voz salió áspera. «El campo ya no es campo, es polvo, es ruina». El anciano miró la tierra bajo sus pies, luego lo miró a él. «La tierra nunca muere», dijo. «Solo espera». «¿Esperar qué?», respondió Humberto con un dejo de amargura. «¿A que vuelva el cielo? ¿A que el sol tenga piedad? Ya esperé demasiado, solo queda resignarse». El anciano sonrió, como si entendiera más de lo que respondía. «A veces no es el cielo el que se tarda, somos nosotros los que dejamos de mirar hacia él». Hubo un silencio espeso. Don Humberto no sabía si reír o enfadarse, pero no dijo nada. El visitante sacó de su morral un pequeño pan de maíz, lo partió en dos y le ofreció una mitad. «No tengo hambre», dijo Humberto. «No es por hambre», respondió el anciano. «Es para recordar». Don Humberto tomó el pedazo de pan y, por respeto más que por apetito, lo llevó a la boca. El sabor era simple, cálido, como el de aquellos panes que Lucía horneaba al alba. Sintió un nudo en la garganta. «¿Quién es usted?», preguntó. «Solo un caminante», dijo el viejo sin mirar. «Pero vine porque alguien aquí aún guarda fe, aunque la tenga olvidada». Don Humberto bajó la mirada. Su corazón golpeó con fuerza. El anciano se levantó con lentitud, sacudió el polvo de su pantalón y caminó unos pasos más antes de decir: «Si el alma puede florecer, también puede hacerlo la tierra». Y sin esperar respuesta, se fue caminando hacia el poniente, deslizándose entre el polvo como un eco que el viento se llevaba consigo. Don Humberto se quedó ahí, con el pan entre las manos, mirando el horizonte como si por primera vez en mucho tiempo viera algo más allá de la sequía. Esa noche, don Humberto volvió a sentarse frente a la cruz de madera que había clavado años atrás, junto al rosal seco. Ya no florecía, pero seguía allí, como él. El pan del anciano aún estaba sobre la mesa, y aunque solo había comido un trozo, no quiso guardarlo. Lo partió otra vez y lo dejó sobre un plato de barro. «Si tú me escuchas, Señor, no te pido milagros grandes», dijo en voz baja, mirando el cielo oscuro. «Solo quiero entender por qué todavía estoy aquí». No hubo respuesta. Pero esta vez el silencio no le pareció hostil. Fue un silencio diferente, como si el cielo, en vez de ignorarlo, lo estuviera escuchando de verdad. Al amanecer, el viento soplaba menos. Don Humberto se levantó temprano, se lavó la cara con agua que guardaba en un cántaro y se vistió sin prisas. Luego caminó hacia el borde del campo, donde quedaban algunos sacos vacíos y una caja con herramientas viejas que ya no usaba. Removiendo entre ellas, encontró una pequeña bolsita de tela atada con un nudo. Al abrirla, se le llenaron los ojos de recuerdos. Eran semillas. Las había guardado su esposa muchos años atrás, cuando aún soñaban con cultivar flores junto a las hortalizas. Pensaban que la belleza también podía alimentar el alma. Don Humberto se quedó mirando aquellas pequeñas cosas color canela. Pensó en tirarlas. Pensó que era una locura sembrar en tierra muerta, pero algo dentro de él no lo dejó. Tomó la azada y caminó hacia el rincón más seco del campo, allí donde la grieta más grande parecía una herida abierta. Y allí, sin hablar, sin esperar, hizo un pequeño surco, colocó una semilla, luego otra, luego otra. El sol lo golpeaba con furia, pero no se detuvo. El sudor le bajaba por la frente, sus rodillas temblaban, pero seguía.
No sabía si esa tierra aceptaría el regalo, no sabía si la semilla estaba viva, pero por primera vez en años estaba sembrando algo, más allá de lo visible. Cuando terminó, se sentó sobre la tierra, exhausto, con las manos llenas de polvo. Respiró hondo, miró al cielo y susurró apenas: «No sé si esto sirva, pero gracias por ese anciano. Aunque haya sido solo un sueño, me habló justo cuando más lo necesitaba». Durante los días siguientes, la rutina cambió. Don Humberto empezó a salir al campo cada mañana, no para cosechar, sino para ver, para esperar, para creer. Los vecinos, que aún quedaban, lo observaban desde lejos. «Está volviéndose loco», decían algunos. «Sembrar en polvo, ¿para qué?». Pero a él ya no le importaba. Cada semilla que había plantado era una oración enterrada, y aunque el cielo aún no mostraba signos de lluvia, su alma ya no estaba tan seca. Habían pasado 6 días desde que don Humberto enterró las semillas. 6 días de sol inclemente, de viento reseco y de noches tan frías que le dolían los huesos. No llovía, no cambiaba nada, pero él seguía saliendo cada mañana. Se quedaba en silencio, contemplando la tierra agrietada, como si en ese acto simple estuviera respirando esperanza. Una madrugada, al abrir la puerta de su casa, el aire olía distinto. No era lluvia, pero era algo en la brisa, algo en la luz. Se acercó a su campo como lo hacía siempre, a paso lento, con las manos entrelazadas en la espalda y el corazón en vilo. Sus ojos repasaban los surcos con ternura, cuando de pronto se detuvo en seco. Allí, justo donde había puesto la primera semilla, sobresalía algo, pequeño, verde, frágil, un brote, tan diminuto que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero él no. Sus manos temblaron. Se arrodilló despacio, como si temiera espantarlo, como si esa hojita hubiera salido de su propio corazón. «Gracias», susurró, y una lágrima descendió por su mejilla sin pedir permiso. El milagro no era grande, no era una cosecha, no era un campo lleno de vida, era solo una señal, pero bastaba. Era una respuesta, un susurro del cielo diciéndole: «Aquí estoy, no te he olvidado». Aquel día, don Humberto no volvió a la casa de inmediato, se quedó junto al brote, no lo tocó, solo lo contempló, como se mira un hijo que ha nacido después de un largo duelo. Había enterrado semillas, pero también había enterrado esperanza, y ahora algo había brotado. En el pueblo, la noticia corrió. Algunos se acercaron a mirar, otros se reían. «Por una ramita se le ha vuelto el alma al cuerpo», decían entre carcajadas. Pero otros, los más viejos, los que habían sufrido sequías y guerras, guardaron silencio. Sabían lo que una señal podía significar. «Don Humberto está cosechando fe», murmuró una mujer mayor mientras cargaba una cubeta vacía. «Y eso es más fuerte que el maíz». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Humberto encendió el fogón. No tenía más que un poco de harina y agua, pero preparó unas tortillas. Una las dejó sobre la cruz, la otra la comió, mirando las estrellas, con la paz de quien no lo tiene todo, pero ha recuperado lo más importante, la fe. Y mientras dormía, soñó, no con abundancia, no con riqueza. Soñó con su campo cubierto de gente, gente que reía, que sembraba, que cantaba. Un niño lo tomaba de la mano y le decía: «Gracias por no darte por vencido, porque ahora todos tenemos donde sembrar». Don Humberto despertó con el corazón latiendo fuerte. Miró al techo de su choza. «¿Será posible, Señor, que esto apenas comience?» Desde aquel brote, cada mañana era distinta. Don Humberto se levantaba antes que el sol y salía al campo con el corazón despierto. Ya no caminaba como quien arrastra un duelo, sino como quien va al encuentro de algo sagrado. Poco a poco, más brotes comenzaron a asomar entre las grietas.
algunos tímidos, otros más decididos. No eran muchos, pero eran vida, vida donde antes no había nada. Él no decía nada, solo observaba, regaba con lo poco que tenía, cuidaba con ternura, y al caer la tarde se sentaba junto a los surcos como si escuchara el campo respirar. Una mañana, un grupo de niños se acercó corriendo desde el pueblo. Uno de ellos, con los pies descalzos y la nariz chorreando, se detuvo a mirar. ¿Aquí es donde están haciendo el milagro? Don Humberto se rió bajito. No se burló, no corrigió. Solo señaló los brotes y dijo: aquí es donde alguien volvió a creer. Los niños se quedaron largo rato. Tocaban las hojas con curiosidad, preguntaban si eran plantas mágicas, si Dios bajaba de noche a cuidarlas. Él les decía que no, pero sus ojos decían que sí. Días después comenzaron a llegar los campesinos. Primero los que aún tenían un poco de maíz sin sembrar. ¿Cree que aquí podría crecer algo mío también?, le preguntó uno, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Si siembras con el alma, sí, respondió Humberto. Después llegaron otros, los que antes se habían reído, los que dijeron que estaba loco, los que juraron que esa tierra estaba maldita. No pidieron perdón, solo llegaron con herramientas en la mano y mirada de esperanza. ¿Nos deja ayudarle, don Humberto? No es para mí, hijos. Este campo no es mío, es de todos los que aún saben orar con las manos. Y entonces algo cambió. El campo ya no era un espacio vacío, era un corazón latiendo en comunidad. Un niño trajo semillas de girasol, una mujer donó una pala. Los más ancianos enseñaban cómo arar sin lastimar los brotes. Las niñas traían agua desde un pozo lejano. La tierra ya no era silencio, era canto, era juego, era palabra compartida. Una tarde, mientras todos trabajaban, las nubes comenzaron a cubrir el cielo. El aire se volvió espeso. El viento trajo consigo olor a agua. Y entonces cayó la lluvia. No fue fuerte, fue tierna, como un bautizo, como una caricia de cielo. Las gotas golpeaban la tierra suave, haciendo que los surcos brillaran. Todos levantaron el rostro, mojándose sin miedo. Algunos lloraron, otros rieron. Don Humberto cerró los ojos y susurró: gracias, Señor. Esta vez no me olvidaste. La lluvia duró poco, pero bastó. La tierra, por fin, volvió a respirar. Las semanas que siguieron fueron de milagros pequeños y constantes. La tierra, antes dura como piedra, se volvió suave bajo las manos de quienes creían. Brotaron plantas por doquier, maíz, quinoa, papas, incluso flores silvestres que nadie había sembrado. El campo se volvió un jardín sagrado nacido de la fe de un solo hombre y la esperanza de un pueblo entero. Don Humberto ya no caminaba solo. A su alrededor, hombres, mujeres, niños y ancianos compartían la misma labor, la misma oración, la misma alegría. En cada surco cavado, en cada semilla regada, en cada canción campesina que se elevaba al cielo, algo nuevo nacía, una comunidad. Y lo más hermoso fue que el milagro no se quedó en su terreno. Otras parcelas del pueblo comenzaron a reverdecer. La gente, contagiada por esa fe que parecía locura, comenzó a sembrar también. Primero tímidamente, luego con valentía. El agua del pozo volvió a subir, los árboles secos comenzaron a florecer, y el aire, antes lleno de polvo, olía ahora a tierra húmeda y pan recién horneado. Un día, mientras don Humberto recogía unas mazorcas bajo el sol del atardecer, un joven llegó a su campo. Era un forastero de mirada humilde, con una mochila al hombro. ¿Usted es el hombre que hizo que esta tierra volviera a vivir? Humberto se acomodó el sombrero sin dejar de trabajar. No, hijo, solo le hablé. Ella ya sabía cómo florecer. Solo necesitaba que alguien le creyera. El joven bajó la mirada, emocionado. Mi padre me contó de usted. Dijo que si alguna
Beth perdía la fe, viniera a verlo. ¿Y la perdiste? Casi, respondió con un nudo en la garganta. Pero al ver esto, siento que todavía hay algo más grande que el miedo. Don Humberto le puso una mano en el hombro. Quédate, siembra, aquí nadie trabaja solo. Y así fue como cada día alguien nuevo llegaba, un anciano sin familia, una madre con 3 hijos, un joven que había pensado en rendirse. El campo se convirtió en un refugio, un espacio donde no se exigía nada, pero donde todos daban lo que podían: trabajo, fe, compañía. Una tarde, en medio de una comida compartida, una de las niñas del pueblo preguntó: ¿por qué pasó el milagro aquí, en este lugar tan seco? Y don Humberto, con los ojos brillando por la luz dorada del crepúsculo, respondió: porque la tierra más herida es la que más espera ser abrazada. La historia de don Humberto se extendió por otros pueblos. Algunos la creían, otros la dudaban, pero todos coincidían en algo. Desde que él comenzó a sembrar fe, la sequía ya no fue solo ausencia de lluvia, sino la promesa de que, con amor, aún podía llover. El campo, ahora cubierto de verde, ya no era de Humberto, era de todos. Pero él seguía ahí, bajo su árbol favorito, con las manos en la tierra y los ojos en el cielo, y cuando alguien nuevo llegaba preguntando por el secreto, él solo decía: no hay secreto, solo cree. Aunque nadie lo vea, aunque todo esté seco, si siembras con fe, florecerá. Porque a veces el milagro no es que crezca una planta, es que crezca el corazón de quien ya lo había dado todo por perdido.